Quiero comunicarles que hace poco yo subí un video donde denunciaba unas grandes contradicciones y cómo es que la estafa de muchos pastores hoy hacían en las iglesias. Lo denunciaron ustedes. Ese video me fue reportado para algunos países, no se puede ver ese video. Y yo entiendo el resentimiento que ustedes hayan tenido en contra de ese video. Les entiendo a ustedes. Así que hoy vamos a hacer una vez más, porque la gente lo tiene que ver. No nos vamos a quedar así nada más con los brazos cruzados. No van a decir ustedes que se salieron con la suya y van a tener que verlo muchas más personas. Así que vamos a comenzar. ¿De qué se trataba este video? Ese video nosotros subimos aquí en la página de Mensaje Fiel, no te olvides de seguirlo, de hecho, donde agarrábamos un argumento suyo. El argumento de ustedes es decir, nosotros no tenemos que guardar la ley de Moisés porque la ley de Moisés está anulada. Eso es lo que decían ustedes. Entonces, si la ley de Moisés está anulada, mi pregunta fue, ¿por qué tú le pides el diezmo usando el libro de Malaquías, de Números, de Deuteronomios, de Levíticos a tus miembros de la iglesia? ¿Por qué ustedes se dejan manipular por los pastores que les dicen la ley de Moisés está anulada? Entonces les pregunto, si tu pastor en tu denominación te dice la ley de Moisés está anulada, entonces no puedes darle el diezmo, ya que el diezmo es parte de la ley de Moisés. Eso no les gustó que yo les diga. Y hoy tengo 13 argumentos bíblicos para demostrarles cómo les manipulan. En serio se los digo, eso no les gustó. Es probable que de nuevo vuelvan a reportar este video, pero no me interesa. Aquí va el primer argumento. Cuando ustedes se dieron cuenta de la contradicción en la que entraron, entonces muchos argumentaron de la siguiente manera y decían así, el diezmo nosotros no le pedimos de la ley de Moisés porque el diezmo está antes de la ley de Moisés, en Abraham está el diezmo. Entonces yo les digo, si el diezmo de Abraham le piden en tu iglesia o te piden en tu denominación, entonces tienen que citar el libro de Génesis 14, y Génesis 28, donde ahí habla el diezmo de Abraham y el diezmo de Jacob, que era voluntariamente, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es esta. ¿Por qué utilizas Levítico, Número y Deuteronomios? Porque tú utilizas Malaquías para pedir el diezmo. Si tú pides el diezmo de Abraham, entonces no puedes usar Levítico, Número, Deuteronomio, ni tampoco puedes usar Malaquías, ya que al usar esos versos tú estás usando el diezmo de la ley de Moisés, no el diezmo de Abraham. Además, yo te hago una pregunta. Si tú guardas el diezmo porque está antes de la ley, supuestamente en Abraham, mi pregunta es, ¿por qué no guardas el sábado, que también está antes de la ley de Moisés? En Génesis capítulo 2, Dios bendijo el sábado. ¿O solo quieres agarrar lo que tiene que ver con dinero, con plata, pero cuando se trata de guardar y obedecer a Dios no lo quieres hacer? Si tú quieres guardar lo que Abraham enseñó, supuestamente el diezmo, ¿por qué no guardas el sábado que también está antes de la ley? Te quiero preguntar eso. Ahí tú respondes, es que nosotros no guardamos el sábado porque el sábado Dios le dio a los israelitas. Mi pregunta para ti es, ¿a quién le dio el diezmo Dios? A los levitas. Entonces, si el sábado Dios le dio a los israelitas y no se debe de guardar, mi pregunta es, ¿por qué tú pides el diezmo que Dios le dio a los levitas? Argumento número 3. Para guardar el sábado, tú te tienes que circuncidar, dicen, porque es la ley de Moisés. Entonces mi pregunta es, para pedir el diezmo, ¿por qué tú no te circuncidas? Porque también estás pidiendo el diezmo de la ley de Moisés. Agarra el cuchillo, circuncídate tú, después tu congregación, y luego pides el diezmo citando Levítico, Número, Deuteronomio y Malaquías, ya que eso está dentro de la ley de Moisés, el cual tú dices que hay que guardarlo, pero bajo circuncisión. ¿Te das cuenta? La contradicción, el cual te enseñan y tú mismo estás enseñando. Argumento número 4. Dicen así, el que agarra el diezmo y no le da al Señor está robando a Dios. ¿Por qué lo está robando a Dios? Porque citan Malaquías 3, capítulo 8 al 10, donde dice, robará el hombre a Dios, pues ustedes me están robando en los diezmos y en las ofrendas. Entonces, ya ves, no puedes tú agarrar lo que a Dios le pertenece. Están citando aquí la ley de Moisés que ellos consideran anulada. Mi pregunta es la siguiente. Entonces, ¿por qué no sería yo un ladrón?
si agarro el sábado que Dios no le dio al hombre? La Biblia dice, 6 días trabajarás, Dios le dio 6 días al hombre. Y le dijo lo siguiente, más el día sábado, el día séptimo, es de Jehová. Ahora, ¿por qué tú le enseñas a tu congregación que si no devuelve el diezmo que es de Jehová, es un ladrón? Pero ¿por qué no le enseñas a tu denominación que si no guarda el sábado, que también es de Dios, no se puede convertir en un ladrón? Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué cuando se trata de dinero, de cash, de money, tú le dices a tu iglesia que lo obedezca y si no lo obedece es ladrón? Pero cuando se trata de obedecerle al Señor en sus mandamientos, tú te da lo mismo si lo hacen o no lo hacen. Es más, hasta tú mismo no lo obedeces. Argumento número 5. El que diezma tendrá bendición. Es lo que tú enseñas, basado en la ley de Moisés, que tú aborreces, porque el libro que habla de bendición sobre el diezmo está en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 8 al 10. Ahí ese versículo tú amas, ¿verdad? Donde le dices, mira, si tú traes el diezmo aquí, la promesa dice que vamos a tener una gran bendición material. Entonces mi pregunta es la siguiente. Aunque estás agarrando la ley de Moisés que tú aborreces para decir que vas a recibir una bendición por guardar el diezmo de la ley de Moisés, mi pregunta es, ¿por qué no citas Isaías 58, versículo 13 y versículo 14, donde también Dios promete una bendición aquí en la tierra al que guarda el sábado? O sea, solo agarras la bendición que tiene que ver con dinero, pero cuando tiene que ver con obediencia a guardar el día del Señor, tú te haces el loquillo y no te interesa citar eso, ¿verdad? Otra cosa, vamos a otro argumento. Argumento número 6. Argumento número 6. El que guarda el sábado es un judaizante porque a la iglesia le está enseñando volver a la ley de Moisés. Eso es lo que tú dices. Pero mi pregunta es, cuando tú agarras números, Levítico, Deuteronomio, Malaquías, para pedir el diezmo, ¿no estás haciendo volver a la ley de Moisés? Mi pregunta es eso, ¿estás o no estás haciéndole volver a la ley de Moisés? ¿No es un judaizante entonces tu denominación y tú mismo no estás judaizando? Si tú crees que volver a la ley de Moisés es judaizar, entonces tú eres el primer judaizante y tu denominación lo tiene que saber. Que le estás diciendo no guarden el sábado porque es volver a la ley de Moisés, porque es ser un judaizante, pero al mismo tiempo tú le pides el diezmo de Levítico, de Número, de Deuteronomio, de Malaquías, que es de la ley de Moisés, donde supuestamente no deben guardar, ni deben obedecer, ni deben volver, los haces volver. Pero como tu iglesia no lee la Biblia y tú eres un manipulador, estás engañando, estás mintiendo. Argumento número 7. El que guarda la ley de Moisés está bajo maldición. Tú le enseñas a tu denominación que si guarda la ley de Moisés está bajo maldición. Así que no hay que guardar la ley de Moisés porque el que guarda la ley de Moisés está bajo maldición. Eso tú le dices todos los días a tus miembros. Pero sin embargo, le haces guardar el diezmo que es de la ley de Moisés. Entonces, pregunta para ti es, ¿acaso no le estás llevando a la iglesia a la ley de Moisés, que dices tú que guardarla es estar bajo maldición? ¿Por qué entonces llevas a la iglesia a guardar la ley de Moisés si supuestamente que el que guarda la ley de Moisés está bajo maldición? Es interesante lo que tú dices. Mira tu contradicción. Tú dices así, el que guarda la ley de Moisés está bajo maldición, pero el que no diezma está bajo maldición. O sea, quiere decir, por un lado, le pones entre la espada y la pared, que si no traen el diezmo de la ley de Moisés, que tú dices que guardarla está bajo maldición, encima dices que el que no obedece el diezmo está bajo maldición. Contradicción absolutamente absurda, que solamente el novato en la Biblia te puede creer. Argumento número 8. Jesús anuló la ley en la cruz. No hay que guardar la ley porque estamos en el nuevo pacto y Jesús anuló la ley en la cruz. Si Jesús anuló la ley en la cruz, ¿por qué obligas a la iglesia a diezmar? ¿Acaso el diezmo no está en la ley? ¿Acaso el diezmo no está en el antiguo pacto? Mi pregunta es para ti. Si tienes la mente objetiva, me vas a entender la contradicción. Esto no les gusta que yo les diga, por eso es que ustedes demandan y denuncian el video, porque es un contundente rompiendo tus herejías que tú enseñas dentro de la iglesia. Entonces,
Si Jesús anuló la ley de Moisés, ¿por qué pides el diezmo de la ley de Moisés? Y no me digas que no, porque para citar el libro de la ley que tú odias, para que la gente diezme, le citas Malaquías, les amenazas con Malaquías. Y Malaquías es de la ley de Moisés, es del antiguo pacto, Número, Levítico, los citas todos esos versos, no me digas que no. Y a ti que me escuchas también, no seas burro, aprende a ser oveja. Si tu pastor entra en estas contradicciones, pues danger, prende la luz, prende, enfócate, piensa. Argumento número 9. Nosotros no guardamos el sábado porque el sábado no se dio a los gentiles. Entonces mi pregunta es, el diezmo, ¿por qué lo guardas si el diezmo no se dio a los gentiles? ¿Dónde hay una evidencia bíblica que el diezmo se haya dado a los gentiles? El diezmo se le dio a la tribu de Leví. Si tú eres tan estricto para cumplir solo lo que se le dio a los gentiles, pues entonces lastimosamente el diezmo no se lo dio a los gentiles. Así que eres muy bueno para contradecir lo que supuestamente no quieres obedecer, pero eres malísimo para argumentar el diezmo vigente. Así que mira la contradicción, mente objetiva, escucha bien. Nosotros no guardamos el sábado porque el sábado no se le dio a los gentiles. Ah, pero sí le pides el diezmo a los gentiles, ¿verdad? Sí le pides el diezmo, ¿verdad? Si tú comes del diezmo ahora, pero ¿por qué? Si no se te dio a ti, se le dio a los levitas. Ojo con esto. Danger, utiliza tu cabeza y no te dejes engañar. Argumento número 10. Nosotros no guardamos el sábado porque en el concilio de Jerusalén no se aprobó el sábado a los gentiles. Pero entonces, ¿por qué tú le pides el diezmo a los gentiles? Si en Hechos capítulo 15 no se aprobó el diezmo a los gentiles también. Ah, o sea que eres muy bonito para contradecir lo que no te gusta, pero al mismo tiempo te refutas automáticamente a ti, diciendo que tú no obedeces lo que no se dijo en el concilio de Jerusalén, pero sin embargo mandas a la iglesia condenación, disciplinas a tus miembros, no les das partes y le prohíbes de muchas cosas porque ellos no dan el diezmo supuestamente. Si mi pregunta es, ¿por qué haces todo esto si el diezmo no se lo dio a los gentiles? Según el libro de Hechos, capítulo 15, también en el concilio de Jerusalén. ¿Dónde está la orden de que la iglesia debería de diezmar? Por ningún lado, ¿verdad que sí? ¿Verdad que lo estás inventando tú, sí o no? No me vengas a mí a encamotar que eso lo estás poniendo tú para tu beneficio. Argumento número 11. Nosotros no guardamos el sábado porque los discípulos no enseñaron a la iglesia a guardar el sábado, porque Pablo no enseñó a la iglesia a guardar el sábado, dicen ustedes, ¿verdad? Mi pregunta es, entonces, ¿por qué le pides a la iglesia el diezmo si los discípulos tampoco enseñaron a dar el diezmo? Ni Pablo enseñó del diezmo, ni hablaron ellos del diezmo, ni comieron ellos del diezmo. Mira cómo te refutas en tu propio argumento. Mira cómo te metes un tiro en la cabeza tú mismo, diciendo que tú no enseñas nada de lo que los discípulos no enseñaron y que tú no estás de acuerdo en guardar el sábado porque el sábado no lo enseñaron los discípulos a la iglesia. Entonces, ¿por qué le pides y le obligas el diezmo a tu iglesia si los discípulos no enseñaron del diezmo a la iglesia? Te metiste 11 tiros en la cabeza ya con los 11 argumentos que estoy destrozándolo. Bueno, puedes hacer, tienes toda la libertad de vuelta de nuevo denunciar el video, pero voy a seguir haciéndolo, eso sí. Argumento número 12. No guardamos el sábado porque no estamos bajo la ley. Estar bajo la ley es obedecer la ley. Entonces, ¿por qué a tu iglesia le haces guardar el diezmo? Pregunto, ¿eso no es estar bajo la ley entonces? ¿Te das cuenta el doble discurso barato que te están vendiendo y te están engañando, contradiciéndose ellos mismos? Contradiciéndose ellos mismos, diciendo que no hay que obedecer la ley de Moisés porque está clavada en la cruz, pero al mismo tiempo te enseñan a guardar la ley de Moisés con los pactos, con las primicias, con el diezmo que es de la ley de Moisés. Se autosuicidaron estos hombres. Argumento número 13. Yo voy a argumentar en el número 13. Escuchen, ¿eh? El que dice que el sábado está anulado porque es de la ley de Moisés, tiene que obligatoriamente decir que el diezmo también está obligado porque es de la ley de Moisés. ¿Se entiende o no se entiende?
No hay que ser sabio para darse cuenta. Solo una persona que se considere no sabio no puede entender lo que estoy transmitiendo en este momento. Todo pastor, escúchame bien, todo líder de la iglesia, hazle esta pregunta y dile: pastor, ¿debo guardar la ley de Moisés? Y si él te dice no, porque la ley de Moisés está anulada, ese mismo pastor no te puede pedir y exigir el diezmo. ¿Por qué? Porque él con su propia boca está diciendo que no se debe guardar la ley de Moisés porque está anulada. Entonces no lo guardes, mi hermano. No le des un centavo, porque si tú le das, lo que estás dándole es diciéndole que la ley de Moisés está anulada o está vigente. Eso es lo que tú le estás tratando de decir de la manera. Ahí él se va a molestar y te va a decir: oye, ¿por qué no diezmas? Te disciplino, te voto de la iglesia, te voto del coro, no te doy la Santa Cena. Tú dile: pastor, un momento, usted me dijo que la ley de Moisés está anulada. Así que si la ley de Moisés está anulada, pues entonces, ¿de qué me reclamas? ¿El diezmo acaso no es de la ley de Moisés? Pregúntale tú, ponte firme, no tengas miedo. Yo tengo amigos, compañeros, tengo gente que me conoce en diferentes lugares, literalmente se orina en sus pantalones y no es capaz de denunciar las mentiras que están pasando dentro de su propia denominación. Me da vergüenza, en serio se los digo. Y les doy una vez más la autoridad, les doy una vez más el permiso de que puedan denunciar el video si es que no les gustó. Háganlo, reportenlo, que de nuevo vendrá otro y más firme. Termino este video diciendo lo siguiente. Mira este cuaderno de color azul. Esta es la ley de Moisés que Dios le dio a Moisés, y el que lo escribió fue Moisés con su dedo. Sí, Moisés escribió las leyes que Dios se lo dio en un libro, sí, en un libro, y las puso fuera del arca del pacto, según la promesa o según la Biblia. Pero al mismo tiempo Dios le dio a Moisés 10 mandamientos, sí, escritos con su propio dedo. 10 mandamientos Dios le dio. Estos 10 mandamientos que Dios lo escribió con su propio dedo son las leyes que no deben cambiar ni son anuladas en la muerte de Cristo. No matar, no robar, no cometas adulterio, honra a tu padre y a tu madre, no cometas asesinato, en fin, no tengas otros dioses ajenos, no te hagas imágenes. Todo eso estaba escrito en 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Eso estaba escrito con el dedo de Dios. Estas leyes no pueden ser anuladas por ninguna parte en la muerte de Cristo. Es una ley vigente, es una ley que hoy está vigente. No mates, no robes, no cometas adulterio, no te hagas imágenes, no adores otros dioses. Todo está escrito aquí en los 10 mandamientos. Esta ley no es clavada en la muerte de Cristo, pero sí es clavada la ley de Moisés. ¿Sí? Adivina, ahora yo te voy a preguntar, ¿en cuál de estas 2 leyes estaba el diezmo? ¿En los 10 mandamientos o aquí? En esta ley, en la ley que fue anulada y clavada en la cruz. Muy bien. Entonces, cuando tu pastor te diga que tienes que diezmar, dile: aquí en la ley de Moisés estaba esa orden. Por lo tanto, no estoy obligado a guardar la ley de Moisés, pero tú sí tienes y estás obligado a guardar los 10 mandamientos que Dios le escribió con su dedo. Y ahora te hago otra pregunta. Adivina, ¿en cuál de estos 2 mandamientos está el sábado? ¿En los mandamientos de Moisés o en los mandamientos de Dios? Aquí en los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Así que, para desgracia tuya, el sábado está vigente y el sábado se guardará aún en la tierra nueva. Pero el diezmo está anulada en la muerte de Cristo. Que Dios te bendiga. Comparte el video para que llegue a muchos demás de las personas que no les dejaron que llegue este video. Nosotros somos Mensaje Fiel. Nos puedes encontrar en todas nuestras redes con el nombre de Mensaje Fiel. Si es que te gustan las predicaciones extendibles, más largas, lo hacemos en nuestra página Mensaje Fiel Prédicas. Que Dios te bendiga.